Compañeras, compañeros, camaradas, todas, todos, bienvenidas una vez más a este espacio como pez en el agua en la 4TV, donde, ya saben, nos gusta platicar de diferentes temas y de distintas perspectivas. Por eso, en esta ocasión, invitamos a un camarada que es especialista en cosas de las relaciones internacionales y de la energía. Él es nuestro camarada José Manuel Guadarrama. A pesar de que es muy jovencito, ya tiene una formación técnica y política muy relevante. Él es licenciado en Ciencias Políticas, especialista en Relaciones Internacionales y maestro en Finanzas. Y actualmente es colaborador en el Instituto Mexicano del Petróleo, por si faltara poco, y ha participado también desde varios años atrás en tareas de formación política. Es uno de los fundadores de uno de los grandes esfuerzos de formación política de base, que fue el Círculo de Estudios de Norte a Sur, ¿no? Y ahí participó, contribuyó y ha estado colaborando también en el Instituto Nacional de Formación Política y pues ahora ya está ejerciendo su carrera en diferentes temas y ahora se ha especializado en temas de energía, ¿no? Y pues eso, lo invitamos para reflexionar el mundo en el que estamos desde la perspectiva de la geopolítica energética. Así es. Bienvenido. Muchas gracias. Muchas gracias. Y gracias por el espacio. Gracias a ti, Manu. Y pues primero un poquito, cuéntanos, Manuel, para la banda, para la raza que está viendo este programa, ¿quién eres? ¿Cómo te formaste? ¿Cómo te inquietó el tema de la política y los temas latinoamericanos, ¿no? El sur del que antes no estaba tan de moda hablar del sur, ¿no? Y bueno, ¿cómo llegamos a este punto? Sí, bueno, digamos, casi toda mi militancia ha estado más centrada en el tema de formación política. Siempre traté como de acercarme a esos espacios y he tratado de mezclar un poco mi vida profesional pues con la militancia, ¿no? Que venimos acompañando pues desde hace ya bastantes años al movimiento, a Morena y pues obviamente al presidente Andrés Manuel y pues ya ahora con la presidenta Claudia. ¿Cómo me interesó el sur? Ahorita hablábamos antes de empezar la entrevista justo de este profesor Armando Rendón Corona. Recordarlo, tiene poco que falleció un par de semanas. La verdad es que él fue un profesor que nos formó a muchos ahí en la UAM Iztapalapa, sobre todo para esto, ¿no? Para hacernos mirar al sur. Te comentaba, tiene un humor muy característico, un humor donde te dejaba ver que a veces teníamos ciertos sesgos, ¿no? Para hacer análisis de nuestra realidad desde una perspectiva latinoamericana. Posteriormente, pues mi vida profesional me llevó al tema de la energía. Estuve primero en la Secretaría de Economía llevando temas de promoción comercial para el sector de hidrocarburos. Me tocó la reforma de Peña Nieto. Entonces ahora me tocó también la reforma ya de la Cuarta Transformación. Entonces tengo ambas perspectivas, ¿no? De cómo se abrió el sector. Yo digo mucho que con Peña Nieto se abrió un mercado, de hecho nació un mercado que no existía. Y con la reforma ahora de la Cuarta Transformación, regresamos a un modelo de rectoría del Estado en el sector energético, ¿no? Entonces, he acompañado, ya llevo 10 años más o menos en esto, entonces ya tenemos un ratito por acá en este sector. Oye, y cuéntame, ¿cómo desde el pensamiento crítico, ¿no? Que implica, ¿no? Observar el sur críticamente desde la ciencia política, implica pues como que una base humanista, ¿no? Una base ética, digamos, ¿no? ¿Y cómo saltas de allí hacia las finanzas, ¿no? Pareciera que es una contradicción, por lo menos metodológica, ¿no? Sí. Es muy interesante. ¿Cómo tienes esa flexibilidad o a qué le debes esa flexibilidad? Sí, ha sido complicado, creo, poder empatar esas dos perspectivas. Yo me acerqué a este tema, bueno, realmente yo no tengo una formación técnica en hidrocarburos. Siempre mi orientación ha sido más hacia mercado, ecosistema empresarial, etcétera, etcétera. Em, pero me interesó también mucho esto porque era cuestionarme a mí mismo, decir cómo funciona el sistema financiero, ¿no? Si uno se pone a analizar los hilos del poder, pues te das cuenta que el sector financiero está hasta arriba, ¿no? Digo, todo lo que vemos ahora, todos estos conflictos que están agudizando, pues de fondo tienen un carácter financiero, ¿no? Eso fue lo que me hizo acercarme. Ha sido complicado empatar ambas cosas. Te digo, en mi vida profesional, pues cuando estuve en Secretaría de Economía, realmente me tocaba
estaba yo en sector público, pero me tocaba estar directamente con el sector empresarial, ¿no? En ese momento, si quieres, ahorita podemos hablar un poquito de esto, de los modelos para ver las diferencias. Pero en ese momento se hablaba mucho de la llegada de los grandes, los majors, ¿no? Que le llaman las grandes petroleras que iban a invertir en México. Y se veía como una ventana de oportunidad para la proveeduría mexicana. Entonces ahí me tocó mucho estar haciendo un mapeo, le llamamos un mapeo de proveedores de la cadena de valor. O sea, ese trabajo lo estás haciendo antes de la 4T. Antes de la... Exactamente. Sí, eso fue en el 2014, 2015, que empezamos con ese proyecto. Y digamos ahí mi acercamiento completamente era con el ecosistema empresarial, ¿no? Entonces me tocaba ver también desde esa parte. Era un acercamiento con el ecosistema empresarial y en el marco de un Estado neoliberal. Exactamente. Además, eso, otro contexto. Sí, y además mi militancia acá, ¿no? Entonces sí era así como que ideológicamente estaba medio complicado. Sí. Algo así. Sí, estuvo complicado, pero pues aprendí mucho, la verdad. Claro. Fue una muy buena experiencia. Claro. Ahora cuéntanos, ¿no? ¿Cuáles son esas diferencias? ¿No? ¿Qué es lo que uno tiene que saber, ¿no? Cualquier ciudadano de a pie, ¿qué es lo que tiene que saber de las diferencias que hay entre la gestión neoliberal del Estado en esos ecosistemas empresariales y la gestión de un Estado responsable? Claro. ¿No? Mira, la principal diferencia, y creo que aquí hay un punto que es bien importante que tengamos en cuenta el modelo de la reforma 2013, ¿no? Que fue realmente, lo te decía hace un momento, la creación de un mercado que no existía. ¿Por qué la creación de un mercado que no existía? Porque si bien ya había participación privada en el sector de hidrocarburos, era una participación que estaba, digamos, anclada a las operaciones de Pemex. Que eran estos contratos de servicios muy... Contratos de servicios, exactamente. ¿Qué pasó? Y esto era una discusión que en su momento se tenía mucho desde la izquierda porque se hablaba de la privatización de Pemex. Realmente la reforma 2013 no quiso privatizar a Pemex. Lo que quiso era desmantelar a Pemex, ¿no? ¿Por qué? Porque entonces tú tienes una empresa productiva del Estado, que fue como se llamó en aquella reforma, en donde tú la haces chiquita para permitir en ese nuevo mercado la interacción de otros actores, ¿no? Llegó Exxon, llegó BP, llegó Statoil, que ahora ya es Equinor, todas las majors estaban por acá, ¿no? Todas las grandes operadoras. ¿Cuál era el discurso de ese entonces? Pues la atracción de inversión. Ahora, aquí, ¿qué sucedió? Llegan estas empresas, se hacen rondas de licitaciones, las famosas rondas, la 1, la 2, la 3, la 4. De hecho, igual ahorita también hablamos un poquito de eso. Hace algunos días se anunció el inicio de operaciones en el campo Trión. Es un esquema de cooperación entre Pemex y Woodside. Este contrato se ganó en la primera ronda de licitación para aguas ultraprofundas en la reforma pasada. Fíjate. Lo ganó BHP y después BHP le cedió los derechos a Woodside, ¿no? BHP se quedó nada más con la parte minera y Woodside se quedó con la parte energética. Pero bueno, a través de estas rondas de licitación entran estas empresas privadas y se suponía, y digo se suponía porque eso realmente no sucedió, pues que ellos iban a desarrollar el sector de exploración y producción en México. ¿Cuál era la intención en ese momento del gobierno federal, al menos en el papel? Pues subir a toda la proveeduría local a esas cadenas de valor de esas empresas. Yo me tocó ver dos cosas. Uno, las empresas no contrataban nada de proveeduría local. Hay un tema muy, muy interesante que es el tema de contenido nacional. Hay reglas, fórmulas para que las empresas comprueben cierto contenido nacional en sus operaciones. Depende del campo, ¿no? No es lo mismo un campo terrestre que tiene una complejidad pues ya muy medida a un campo en aguas ultraprofundas que requieres tecnología de superpunta, ¿no? Donde no vas a encontrar una proveeduría local tan fácilmente, ¿no? Entonces ahí el contenido nacional... En esa época de estado adelgazado y poca inversión en educación. Exacto. ¿No? Exacto, entonces ahí... Y tecnología, pues no había, ¿no? Nada, de hecho. Pues había que exportarlo todo, importarlo todo. Así es. Pero entonces había una obligación de las empresas privadas de contratar contenidos locales. Así es. Pero no había a quién contratar. No, ¿sabes con qué lo cubrían? Y eso nos dábamos, o sea, era medio frustrante porque lo cubrían contratando despachos de contadores o abogados. Entonces, pero toda la base industrial pues quedaba completamente desmantelada. A mí me tocó estar en Carmen en el 2017
Y bueno, a mí se me caía la cara de vergüenza decir que venía de parte del gobierno federal. Porque todo el mundo te veía, o sea, estás destruyendo la industria. ¿Por qué? Porque viene un proyecto en donde desmantelas Pemex, eso implica cerrar proyectos, eso implica cancelar proveeduría y eso implica, pues tienes una ciudad que prácticamente vive de la industria petrolera que está, me acuerdo que en ese entonces, a lo mejor voy a decir mal el dato, pero tuvo un crecimiento de -6%. Un O sea, decrecimiento. claro, de crecimientos. Entonces ahí, pues, nos tocó ver esa implementación de la reforma, en donde, te digo, por un lado vimos esta parte, ¿no? O sea, realmente no contrataban proveeduría local, pero por otro lado pasaban los años y no veíamos que realmente hubiera un despliegue de inversión fuerte. No voy a decir la empresa, pero quien lo quiera investigar, lo puede encontrar fácil. Nos dimos cuenta también de que había un tema aquí de especulación. Claro. ¿Qué pasó? Había un debate previo a la publicación de las leyes secundarias en el 2014 sobre cómo las empresas iban a poder registrar en sus libros las reservas que se les adjudicaran, porque constitucionalmente el petróleo seguía siendo de la nación. Por eso salía Peña Nieto a decir, No hay el petróleo sigue siendo de la nación y Pemex sigue siendo del pueblo. Sí, en principio decía una verdad. Pero ¿qué pasaba? Que ya en las leyes secundarias se configuraron de tal forma que les permitía registrar en sus libros las reservas que adquirían a través de estos contratos. ¿Qué pasa? Que el día después a que tu empresa se te asignaba el campo, tus acciones subían. Claro. Entonces, sin mover un solo dedo, ya tenías una ganancia. Les digo, hay una empresa que ofertó 80 y tantos % de bono hacia el Estado. Y tú decías, ¿pero cómo? O sea, aquí hay un truco, no puedes estar ofertando tanto, ¿no? No, y además no existe la materia de esa oferta, ¿no? No hay un correspondiente material de esa oferta en el mercado. Totalmente. Pura especulación. Es pura especulación. O sea, ahí te dabas cuenta y decías, bueno, ¿aquí qué está ¿Dónde están pasando? los barriles de petróleo que sostienen esa especulación? No hay. Exactamente, es la valorización del valor, ¿no? Entonces, bueno, a partir de esto, pues nos damos cuenta que realmente, pues estos esfuerzos y este discurso, pues obviamente lo que ya sabemos desde el principio, pues era eso, ¿no? Puro discurso. Muchas de estas empresas ya abandonaron estos contratos, ya los cedieron, ya muchas se fueron, ¿no? Realmente de aquella época quedan ya pocas empresas todavía operando en México. Ahora, La otra cara. la otra cara. ¿Qué sucede cuando llega Andrés Manuel? Y ahora con la reforma de 2024 y las leyes secundarias 2025, se recupera la rectoría del Estado en el sector. Aquí es importante porque pues ya sabes que desde la oposición siempre le exageran, ¿no? Y que comunistas y que no sé qué. Ya a veces uno quisiera, ¿no? Que fuera más profunda la transformación. La realidad es que, ¿qué sucede? Que el Estado entonces vuelve a tomar el decir que vuelve a tomar la rectoría es hablar de planeación. Claro. O sea, cómo nosotros vamos a desarrollar el sector, pero con participación privada, porque también es cierto que en el contexto de México, en donde tiene una economía completamente anclada a Estados Unidos, una economía que está completamente vinculada a las cadenas de valor globales, es imposible que forme un modelo económico en donde se desvincule de todo eso. Materialmente es complicado, nos llevaría décadas alcanzar un objetivo de estos. Nada más necesitas una base técnica, científica, industrial que no tenemos, ¿no? Totalmente. Porque el neoliberalismo se encargó de desmantelarla, pues. Sí, y de hecho, bueno, ese tema es muy importante porque México, por ejemplo, con el Instituto Mexicano del Petróleo, pues siempre fue la mano tecnológica, el brazo tecnológico de Pemex, ¿no? Y realmente en la época de Peña Nieto ese instituto estuvo a punto de desaparecer. O sea, si no hubiera sido por Andrés Manuel y la refinería Dos Bocas, el instituto ahorita no sé dónde estaría. O sea, porque tuvo una participación muy activa. 5 o 6 plantas de la refinería Olmeca se diseñaron y supervisaron desde el Instituto Mexicano del Petróleo. Y este desarrollo de la ciencia en industrias como estas es importantísimo, ¿no? Ahorita con bueno, para no salirme mucho del tema, justo la diferencia es esta, ¿no? Entonces el Estado dice, bueno, vamos a priorizar estos campos, vamos a priorizar este tipo de recursos, de hecho el plan estratégico de Pemex es a 10 años.
por eso tenemos que ganar todavía la siguiente elección, ¿no? Sí, claro. O sea, tiene que ser un proyecto de largo Hay que ganar la elección y que el programa sea el tercer piso de la cuarta transformación. No hay más. Sí, y aquí lo ves completamente, o sea, al decir un horizonte de 10 años, lo comparas con los chinos y dices, bueno, es poco, Claro. pero es más de lo que teníamos antes. Sí, no, los chinos planifican a 100 años, Sí. igual, o sea, ¿qué Sí, te digo yo? exacto. Pero pues fíjate, aquí ya vemos una continuidad, ¿no? O sea, a Claudia le está tocando cosechar frutos de la administración de Andrés Manuel. Y bueno, entonces en este modelo tenemos participación privada, tanto de inversión como de operación, como de transferencia tecnológica. Esto es lo que vamos a ver. Importante. Es un tema que vamos a estar viendo en los próximos meses. A los que les interesa el tema, chéquense este tema del Campo Trión con Woodside. Campo Trión. El Campo de Trión en Tamaulipas, le queda cerca a Altamira. Ujú. ¿Por qué? Porque estos temas de transferencia tecnológica son importantísimos. O sea, como nosotros, por Brasil ahorita es expertísimo en aguas profundas, ¿no? Entonces, cómo México desarrolla su base industrial para que esto sea la punta de lanza de lo que viene, ¿no? O sea, tenemos potencial en aguas ultraprofundas que a partir de este proyecto, pues puede lanzar una señal de mercado. Vamos a hablar ahora en términos más económicos, técnicos. Puedes lanzar una señal de mercado para atraer inversión y seguir fortaleciendo los procesos de transferencia tecnológica. O sea, que mucho de ese conocimiento, evidentemente hay cosas que no se pueden por temas de protección de propiedad industrial, ¿no? Patentes, secretos industriales, etcétera. Hay cosas que no se pueden, pero sí hay otras que sí, ¿no? O sea, sobre todo en cuestión de procesos, ¿no? Cómo puede ir avanzando el proyecto, conocimiento inclusive de datos metaoceánicos, etcétera, etcétera, ¿no? Todo eso va a ser muy interesante en los próximos años. Entonces, bueno, una pregunta grosera. ¿No tenía razón Ricardo Anaya? ¿El petróleo ya no sirve para nada? ¿Ya hay que olvidarse del petróleo? ¿Se equivocó? No, bueno, se súper equivocó. La verdad es que, mira, todavía tenemos y vivimos en un mundo con una economía de los hidrocarburos todavía, ¿no? Se habla mucho de esto, no solamente como fuente de energía, sino también para otros productos derivados, ¿no? Con muchas cosas tienen plástico, todo lo que deriva de la petroquímica, ¿no? Básicamente. Entonces todavía nos queda petróleo para muchos años. Hay diferentes perspectivas. Si tú ves la de la Agencia Internacional de Energía, te dicen que en el 2030, ¿no? Pero si ves la de la OPEP, te dice que en el 2050. Obviamente ahí hay un tema político de fondo. Pero va a ser un recurso que seguirá teniendo una importancia estratégica, porque además modificar toda la base industrial global que está anclada a los combustibles fósiles, pues va a llevar muchos años, ¿no? Ese es el tema que ahorita tiene Europa con Rusia, Sí. por ejemplo. Y entonces entramos al terreno del delirio, ¿no? Porque es un recurso necesario, es un recurso que se ocupa para la vida cotidiana, pero cuando se utiliza para fines bélicos, cuando se desperdicia materialmente, pero además se hace cometiendo crímenes de guerra, pues entramos en un escenario totalmente desbordado, ¿no? Y particularmente, ¿cuál es tu lectura en la coyuntura actual con esta agresión de Estados Unidos e Israel en contra de Irán, ¿no? Y el impacto que tiene en el mercado del petróleo y en la economía mundial? Sí. Sí, mira, bueno, aquí igual hay varios temas, ¿no? Apenas en la mañana estaba viendo que Donald Trump anunció que es probable que tome el estrecho de Hormuz. Hay una isla muy pequeña por ahí, si no mal recuerdo, se llama Karg, que es el 90% de las exportaciones iraníes salen por ahí, ¿no? O sea, se controlan desde ahí. Es probable que tome esa isla y de esa manera ahogue pues los ingresos de Irán, ¿no? Y un poco que estabilice el comercio, que alrededor del 20% de los hidrocarburos que se comercian a nivel global pasan por ahí, ¿no? Lo que estamos viendo yo creo, o sea, y lo digo mucho, ¿no? O sea, quien diga que Donald Trump es un loco que no sabe qué hace, está equivocado. O sea, sí, su estilo es, pues, de un vendedor de bienes raíces, ¿no? Agresivo, blofea todo el tiempo, blofea. Pero se ve que, bueno, es que no es él, ¿no? O sea, hay un sistema que lo respalda y O sea, él que es el bufón del escenario, pero abajo hay una estructura. hay una estructura que le respalda y que tiene muy bien medido lo que está haciendo, ¿no? No por nada primero controlaron el petróleo de Venezuela y después atacan Irán, ¿no?
Aún así, o sea, yo creo que si esto no se hubiera hecho, el petróleo ahorita todavía estaría más caro, ¿no? Ayer en algunos momentos alcanzó los $120 y creo que terminó como en $80, $85 el Brent, ¿no? Pero yo creo que si no estuviera ese, digamos, ya ese comodín ahí, a lo mejor hubiera subido un poco más, ¿no? Pero bueno, regresando a la pregunta, pues este tipo de conflictos sí tienen una base ideológica, evidentemente, pues es Occidente contra el mundo árabe, pero pues también tiene una base material, ¿no? Que es el control de los recursos, un recurso que hoy sigue siendo fundamental, ¿no? Además está el tema de China, que también pues necesita Estados Unidos mantener el control del suministro, que pues China sigue, su demanda de gas sobre todo, pues sigue en aumento, ¿no? Y tiene toda una estrategia de producción local, diversificación, etcétera, etcétera. Pero pues aún así, si tú le cierras ciertas llaves, pues lo vas a presionar, ¿no? En problemas. Entonces realmente aquí se ve, pues regresando a este tema de Naya, pues evidentemente estaba perdidísimo, ¿no? O sea, los hidrocarburos siguen siendo un tema fundamental. E inclusive, esto no lo digo yo, lo dicen muchos analistas, el tema del gas natural hoy es un recurso que puede ayudar más a mitigar las emisiones de dióxido de carbono que las renovables. ¿Por qué? Porque es más en el corto plazo, ¿no? O sea, por ejemplo, México tiene una matriz de generación eléctrica con base en gas natural, ¿no? Muy importante. Entonces es un recurso que, por ejemplo, China, con sus niveles de contaminación tan fuertes que tiene, pues demanda gas y seguirá demandando gas en las próximas décadas, ¿no? Claro. Y está otro elemento de la cuestión internacional, que es cómo se abastecerá Europa de gas, ¿no? En este momento en el que rompe con Rusia, destruyen el Nord Stream, ¿no? En el marco del conflicto ucraniano, y en esta nueva etapa, ¿no? de escalada belicista, pues Europa queda ahí como jugando muy subordinada a Estados Unidos, pero queda la duda, ¿no? ¿Comprará el gas caro de Estados Unidos o buscará la forma de comprar gas barato con Rusia? Sí, y mira, eso también ayer lo escuché antier, que Putin se declaró que, pues si de todas maneras Europa le va a dejar de comprar gas, pues de una vez le cierra la llave, ¿no? Que no es lo mismo que hace 10 años, que importaba el 40, casi 50% del gas que consumía, ahora ya es el 7, el 8%, ¿no? O sea, ya ha bajado muchísimo y tiene también un comodín Europa, que es el Mar del Norte con Noruega. O sea, tiene todavía mucho recurso que puede abastecer las necesidades de Europa. Pero lo que es cierto, pues es que también aquí está la estrategia de Estados Unidos de mover el gas a través de, lo licuas, es gas natural licuado, eso, que Europa le compre su gas natural licuado. Esto es, fíjate que es bien interesante porque en los últimos años, y esto es algo que hemos estado viendo, yo he estado viendo particularmente el año pasado muchísimo, el crecimiento de las inversiones en infraestructura para exportación de gas natural licuado. ¿Por qué? Pues precisamente porque tienes una oferta muy grande en América del Norte y tienes un mercado que está demandando muchísimo en Asia-Pacífico y evidentemente el europeo, ¿no? Entonces, inclusive en México ya tenemos dos proyectos, uno en Sonora y uno en Baja California, que están completamente orientados a exportación de gas natural licuado. Lo bajas del Permian de Estados Unidos Sí. y lo sacas por el Pacífico, ¿no? Este tipo de proyectos yo creo que los vamos a seguir viendo, inclusive hasta cuando tú revisas temas de innovación a nivel global, estudios de patentografía, por ejemplo, te das cuenta que sí, obviamente ahorita lo que se lleva la innovación va orientado a seguridad energética, a renovables, etcétera, etcétera, pero mucha de esa innovación la ves en tema de transporte y almacenamiento de hidrocarburos. Entonces, ¿por qué? Pues te digo, hay una oferta en América del Norte y hay una demanda en Asia-Pacífico y del lado del Atlántico, pues en Europa, ¿no? Ya. Ahora, este proceso de recuperación y reconstrucción de la soberanía nacional, ¿no? En México, a partir de recuperar la regiduría del Estado, ¿no? Y a partir de modificar las leyes de tal manera que las empresas energéticas sirvan para también la redistribución de la riqueza, ¿no? Y la Ujú. garantía de derechos sociales de la población, ¿no? En ese marco, parece ir a contracorriente de la dinámica global, ¿no?
por lo menos en América Latina, ¿no? Y de la influencia de Estados Unidos que está, digamos, subordinando a los países a su égida, ¿no? A su control, ¿no? Entonces, ¿qué le espera a un país que defiende su soberanía, que recupera la regiduría colectiva sobre los recursos energéticos en este contexto internacional, ¿no? ¿Tú Mira, cómo lo ves? complicado. La verdad es que em, yo siento que el sexenio de Claudia ya duró 10 años, la verdad. O sea, Me pareciera. ha pasado muchísimo, ha hecho muchísimo. Le tocó un contexto evidentemente complicado en esos términos. Ahorita estamos con el tema de la revisión del TEMEC. Y hay condiciones estructurales que nos hacen vulnerables a Estados Unidos. Una de ellas y la principal es el tema del gas natural. Casi el 100% del gas que importamos viene de Estados Unidos. Y de esa importación, más o menos arriba del 70% de nuestro consumo, o sea, de nuestras necesidades, proviene de Estados Unidos. Lo demás, pues, es producción Eso es una local. vulnerabilidad estructural. Totalmente, ¿no? O sea, en términos de negociación, pues sí lo puedes utilizar, ¿no? Pues para obtener mayores beneficios. Tú me refiero al lado de Estados Unidos. Exacto. Em, es un tire y afloje. O sea, creo que aquí sí vienen años complicados en ese sentido. Pero la verdad es que yo no he visto un sector privado, particularmente en Estados Unidos, agresivo con el gobierno. Todo lo contrario, yo creo que inclusive el gobierno de Claudia Sheinbaum está dando mucha seguridad en términos de inversión. Claro. Las reglas se ven muy claras, inclusive temas como el combate al huachicol y todo eso van lanzando señales de que hay un reordenamiento de la industria. Claro. Inclusive hay agencias que están ya involucradas como la de digitalización, en todo este reordenamiento de Pemex, ¿no? Eh, ¿Qué pasa? Que además tú al tener como inversionista, tú tienes la certidumbre de cuáles son las prioridades del gobierno. O sea, ¿cuál es la prioridad ahorita inmediata del gobierno? Incrementar la producción en campos que ya están produciendo, ¿no? Por otro lado, en exploración, para que pueda seguir incorporando reservas. Y por el otro lado, proyectos de largo alcance, ¿no? Entonces tú como iniciativa privada dices, bueno, yo tengo, digamos, mi fortaleza está en recuperación mejorada, ya sé dónde puedo invertir, ¿no? Eh, Todavía, digamos, estamos en los primeros pasos. Y esto lo vimos ahora que Pemex sacó, nuevamente sacó emisión de deuda después de, me parece que más de 7 años, no emitía deuda. Y le dicen en el mercado, ¿no? Tuvo mucho apetito el mercado por estos bonos de deuda que emitió Pemex y todavía un costo más bajo. O sea, eso quiere decir que el mercado sí le está teniendo confianza a la reestructura de Pemex. Bueno, Moody's y Fitch también ya aumentaron la calificación de Pemex. O sea, te digo, yo no veo realmente un conflicto, todo lo contrario, vemos como que la iniciativa privada con paso a paso, pero le va teniendo cada vez más confianza. Bueno, este proyecto de Trion donde está Woodside, dices, bueno, son miles de millones de dólares de inversión. Hay un actor, agridulce para muchos, que está jugando también muchísimo actualmente, que es Carlos Slim. Claro. Grupo Carso está adquiriendo muchos activos e inclusive él tiene participación en un campo de gas que se llama Ixachi. Muy importante que también quien les interese el tema sigan esos temas porque son temas estratégicos ahorita para México. Y la verdad es que ahí en términos de mercado, pues Grupo Carso pues están, digamos, poniendo una base para que después se acerquen otros, porque va a decir, sí es negocio, Claro. sí es business, sí hay seguridad, sí podemos tener un retorno de inversión, ¿no? Entonces eso pues va a dejar un piso que probablemente en el futuro veamos más interés por estos nuevos contratos que ya se definieron las reglas y todos los llamados contratos mixtos, ¿no? Que es como está participando ahorita Grupo Carso con Pemex. Ya, mira. Y entonces el mito de que vamos hacia el comunismo y de que todo se va a expropiar y te van a quitar la gallina que tienes, eso no es verdad. Estamos lejísimos de eso, yo creo. Estamos muy lejos. Bueno, hay otro documento que también es muy significativo, que es el Plan México, ¿no? La verdad es que o sea, y creo que para muchas y muchos que nos interesan estos temas, la gestión de Claudia es interesantísima. Si bien la de Andrés Manuel también tuvo muchos hitos muy importantes, pero la de Claudia en términos de planeación la está
estamos viendo muy clara. O sea, hay rutas muy claras, ¿no? Apenas la semana pasada igual se firmó un convenio de colaboración entre Pemex y el corredor del Istmo de Tehuantepec. ¿Por qué? Porque de un lado vas a tener toda tu industria petroquímica, al lado del Golfo, y por el otro lado vas a tener una salida hacia el Pacífico, ¿no? Es una industria que pues ya está, o sea, fíjate, por eso cada proyecto se enlaza, ¿no? Exacto. O sea, entonces ya tienes todo un sistema de infraestructura que te va a dar salida para eso. Bueno, hace también como un mes se publicó también el programa para la infraestructura de calidad, ¿no? Que es una revisión de todas las NOMs mexicanas también. O sea, la verdad es que está haciendo una planeación desde el Estado muy interesante para que la iniciativa privada pues participe. O sea, por eso te digo, realmente quien diga que estamos ahuyendo, bueno, tenemos récords de inversión extranjera, ¿no? Y es por eso. Porque están las dos versiones, ¿no? Está la versión de que Pemex está hundido, sumergido, destruido y ahuyentamos la inversión extranjera, ¿no? Pero también está la otra versión, Pemex está entregándose y la inversión extranjera lo está invadiendo y está todo mal, ¿no? Entonces son las versiones catastróficas que no alcanzan a percibir o malintencionadamente no quieren entender, ¿no? Que hay una nueva administración responsable de lo público que necesariamente se tiene que articular con lo privado para poder echar a andar proyectos que el Estado solo tampoco podría hacerlo, ¿no? Menos en las circunstancias en las que Andrés Manuel y Claudia encontraron, sobre todo Andrés Manuel, ¿no? Que encontraron hecho un desastre todo. Y hubo que rearmar a Pemex, a Luz y Fuerza, a todo, pues, ¿no? Sí, yo creo que eso que mencionas es súper importante, ¿no? Todavía hay mucha gente que nos dice hoy, ¿no? Que le seguimos echando la culpa al pasado. Pues es que estás hablando de cuestiones de infraestructura que no se hacen en un día. Pemex estaba desmanteladísimo y endeudadísimo. Hace un año, la verdad es que el panorama de Pemex se veía muy complicado. Tenías una deuda de más de 100,000 millones de dólares financiera y deuda con proveedores de más de 20,000 millones, ¿no? Con grupos ya inclusive organizados en ciudades como Carmen, en Tamaulipas, para cobrarle a Pemex porque Pemex no pagaba. Bueno, sigue teniendo ese problema todavía, la verdad. O sea, no es algo que se haya resuelto al 100. Y ese es un logro que yo veo de la administración de Claudia, que de ese escenario oscuro, o sea, tú veías finales de 2024 y todos decían, Pemex ya se va a acabar, ¿no? Pero un año después vemos que le sube la calificación Fitch. Todavía es especulación. Todavía la calificación B y B más, todavía es una calificación de especulación, pero ya lo califican como estable. Y hay una tendencia. Sí. Entonces, uno fue eso. La reestructuración de la deuda es un tema muy complicado, que de hecho es, digamos, una precondición para que tú rescates a la empresa, porque no puedes tener tus presiones de liquidez inmediata y al mismo tiempo querer invertir en nuevos desarrollos. Entonces necesitas resolver el tema de la deuda, que es lo que está haciendo la administración de Claudia. ¿Qué es lo que está haciendo además? Los campos que ya se tenían, optimizarlos para incrementar la producción de estos campos, ¿no? Y a la par, lo que te decía, el tema de exploración y nuevos proyectos, ¿no? Pero lo que sí hay que decir es que tanto a Andrés Manuel le tocó recibir una industria completamente desmantelada. Es más, un dato que apenas ayer estaba viendo por un tema que estamos revisando, que es muy indicativo de esto. Hay un porcentaje que te mide, digamos, la producción de petrolíferos en los procesos de refinación. ¿Qué tantos productos de alto valor te da tu proceso de refinación? Entonces es un indicativo de tus procesos productivos. Teníamos porcentajes de entre el 50%, bueno, con Peña Nieto llegamos a tener porcentajes abajo del 40%. ¿Qué quiere decir? Que tú estás produciendo 40% gasolina, diésel, turbocina, y lo demás es coque, asfaltenos, lo que llaman ya como el desecho, ¿no? Hoy tenemos ese porcentaje en 70%. ¿Qué te dice? Que hay una reconfiguración industrial del Sistema Nacional de Refinación. Entonces, ese es un indicativo de cómo sí la empresa está pues, renaciendo y la meta es 80%. Y bueno, aquí también hay una base tecnológica importante. Sí, y también una voluntad política y una lucha anticorrupción muy fuerte, ¿no? Porque también uno de los grandes problemas durante el priato y el prianato era la corrupción. Se Sí. saqueaban
al país, pues, y sobre todo a las empresas nacionales, ¿no? Sí, ¿no? Y bueno, otro tema también del acuerdo de transformación, el tema de los impuestos que se le cobraban a Pemex. Exacto. Era un revoltijo eso, ¿no? O sea, ni siquiera había forma de darle trazabilidad a eso. Ahora ya hay un solo impuesto que se le cobra, el derecho único del petrolero para el bienestar, que digamos ya con eso se homologa y eso permite también a Pemex tener una estabilidad en sus egresos, ¿no? En este caso, Exacto. de impuestos. Y también un poco controlar eso, o sea, qué tanto, imagínate todo ese dinero que justo se iba al gobierno federal, esas transferencias y que después Desaparecía. desaparecían. Por eso era Fox tuvo el precio del petróleo más alto. Calderón también. Calderón, ¿y dónde quedó todo eso? Exactamente. No hay obra pública, no hubo inversión, no hubo distribución. Sí. Pero los tienes paseando por Europa con su visa dorada en España. Sí, ese tema es también bien importante, ¿no? Porque, por ejemplo, la refinería Dos Bocas que tanto se criticó que la obra faraónica, que no sé qué, que no tenía sentido, que porque los hidrocarburos ya van de salida. Bueno, el año pasado le dieron un premio en Alemania. Sí. O sea, digo, oye, ¿a quién va a decir que esos alemanes están en contubernio con la cuarta transformación? ¿No? Sí. Con el comunismo. Exacto, ¿no? No, obra faraónica, inútiles la suavicrema, ¿no? Sí, claro. O sea, eso sí es absolutamente inútil y costó millones de pesos, ¿no? Sí, y evidentemente también se habla, por ejemplo, de este sobreprecio que tuvo la refinería Dos Bocas. Es algo normal en la industria. O sea, te cambian los precios de todo. O sea, tú no puedes tener o sea, que voy a gastar 10 pesos y los 10 pesos te gastaste. No, porque mañana subió el acero y ya se te incrementaron tus costos. Sobre todo si hay inestabilidad geopolítica como eso del estrecho de Hormuz y todos esos temas. Así es. No, y además otro tema es que la refinería Dos Bocas es una refinería de alta complejidad. O sea, no, hay diferentes tipos de refinerías, ¿no? La de Dos Bocas es de alta complejidad. Echarla a andar tampoco es tema de un día. Eso fue lo que inauguró Andrés Manuel, que decían, ya le inauguró y no está produciendo. No, a ver, espérate, o sea, es un proyecto de esta magnitud. O sea, tiene que ir poco a poco. Cuando inauguró el arranque de las pruebas, pues es eso. Tienes que verificar que todos los procesos funcionen, que todas las plantas funcionen, tema de energía, etcétera, etcétera. O sea, esa crítica o quien criticaba eso, pues realmente y evidentemente, pues no tenían o no se dimensionaba la complejidad de lo que Y eran lo Dos hacen de Bocas. mala fe, ¿no? Claro. Bien. Y ahorita ahí va, o sea, ya está casi en sus niveles de producción. Bien. Entonces, va muy bien. La verdad es que yo veo la administración de Claudia como hablando de este segundo piso de la transformación y la veo como una administración excelente. O sea, al menos desde esta área que nos toca ver y nos toca revisar, muchas sorpresas, Porque muchas hay buenas resultados sorpresas. concretos, ¿no? Exactamente. No Hay es, números. no es tu opinión subjetiva, ¿no? Así es. Hay resultados concretos. Sí, Y están claro. reconocidos a nivel internacional. Totalmente. Bueno, hay empresas como Valero que ahorita se están tronando los dedos porque estamos llegando ya a un punto de autosuficiencia en combustibles. Claro. Y el proyecto que se armó en el neoliberalismo era que nosotros les compráramos todo el combustible. Así es. Les mandamos el crudo y compramos los combustibles. ¿No? Y ahora, naranjas y comprar jugo de Sí. naranja, ¿no? sí. Y eso que escuchábamos con Andrés Manuel, hoy lo estamos viendo ya con resultados palpables, ¿no? Es bien interesante el tema y la administración de Claudia, lo estoy repitiendo mucho, pero porque de verdad Claro. han sido muchas sorpresas en diferentes frentes que no esperábamos. Digo, yo honestamente diciembre de 2024 sí veía un panorama muy oscuro para Pemex financieramente. Y lo hemos superado. Superado, digamos, todavía estamos en una situación complicada, pero, o sea, lo que han hecho ellos, digamos, financieramente es hacer, primero, quitar la presión de liquidez, ¿no? O sea, para poder tener para empezar a pagar, ¿no? Por otro lado, reestructurar la deuda. O sea, por ejemplo, ¿qué haces? O sea, en términos simples es, adquiero deuda con plazos un poco más a mediano o largo plazo y pago los vencimientos que tengo ya en el corto plazo para no tener esa presión de deuda. Y por el otro lado también tengo apoyos del gobierno federal que pueden ser asignaciones directas o también estímulos fiscales, ¿no? Con toda esa combinación de esa estrategia, ahora es por eso que Fitch y Moody's dicen, bueno, les subimos la calificación, pero además decimos que es perspectiva estable, ¿no? ¿Por qué? Pues porque ven que la estrategia
te está dando ya ese piso para seguir avanzando. Claro. Claudia lo que quiere es que 2027 quede superado ese tema. Ahí sí ya podremos estar hablando. Todavía muchos analistas y opinólogos dicen que no se va a lograr. Esperemos que sí. Es una meta ambiciosa porque, te digo, Pemex estaba así hasta la petrolera más endeudada del mundo. Entonces, una meta ambiciosa, pero se ve bien. Y te digo, apenas esta colocación que hubo de bonos en el mercado, pues dejó ver que el mercado lo está viendo así también. O sea, no es una opinión. No es tan nervioso el mercado. No, está bien. O sea, Tranquilo, Sí. mercado, tranquilo. exactamente. Quieto, Está quieto. tranqui. Oye, Manu, muchas gracias por estar acá con nosotros. No, de que Y conversar de estos temas que suelen ser complejos y técnicos y a veces se manejan así como en las altas esferas, pero acá nos los compartes para toda la raza, para todo el pueblo y sobre todo para toda la gente que quiere saber cómo va este proceso de cuarta transformación en su segundo piso y un poquito más de un año. Decías tú, parece que han pasado 10 y llevamos 1 año y medio. ¿No? Sí, sí. Bueno para nuestro pueblo que ve resultados. Lo siento mucho por la deposición golpista que se le está pasando muy mal. Así es. ¿Con qué reflexión última te despides, camarada? Pues creo que sería, a mí me parece, bueno, yo porque estoy enamorado del tema y del sector, ya llevamos unos años acá, pero me parece un tema muy, muy interesante que creo que como militantes tendríamos que estar, pues ahora sí que cantando más, ¿no? Claro. Hay mucho te digo, el tema del Sistema Nacional de Refinación, cómo ha ido avanzando. Bueno, el tema de producción, o sea, con Andrés Manuel se estabilizó y con Claudia vamos para arriba, ¿no? Ya quiere llegar a 1.8 millones de barriles diarios, ahora estamos con 1.5, o sea, ahí la llevamos, o sea, son números. Son procesos, sí, de mediano a largo plazo, por supuesto, no se pueden resolver en un día, pero creo que son logros del movimiento, porque al final creo que eso también es importante. Bueno, todavía me tocó estar cuando estábamos en estas pláticas y foros para hacer el proyecto de nación, para el segundo piso de la transformación. Y pues yo recuerdo lo que decía la gente, las conversaciones, las conclusiones en tema de energía, en muchos temas, y verlo eso plasmado hoy en documentos de gobierno, para mí es un logro del movimiento, ¿no? O sea, ¿qué queremos? Soberanía energética. Que bueno, Claudia hace un año cuando ya introdujo también el concepto de justicia energética. Y todo eso se habló en esos foros, en la calle, ¿no? Entonces, a mí me parece interesantísimo ver cómo eso se traduce ya en programas de gobierno específicos y que además se traduce ya en cosas materiales, ¿no? Que en este caso, pues lo podemos ver muy real, ¿no? Que es producción de hidrocarburos, etcétera, etcétera, ¿no? Y esto pues es un logro de la militancia y pues Del pueblo. del pueblo. Claro. Exactamente. Entonces, por eso digo, esto es de largo plazo. No tenemos que olvidarnos de eso, ¿no? De que el proyecto debe durar muchos años todavía. Y ir profundizándose. Profundizando. No atorarse, ¿no? No detenerse. Muy bien. José Manuel Guadarrama, Manu, militante, especialista en energía, en finanzas, ciencia política y en nuestra América. Muchas gracias A ti. por estar aquí. Muchas gracias. Usted allá en su casita recuerde ponerle el pulgar para arriba, compartir con sus amigas, con sus amigos. Tómese una tardecita después de comer para discutir con su familia sobre la realidad nacional e internacional. Y recuerde siempre buscar los contenidos que estamos produciendo aquí en la 4TV y compartirlos también con todos sus vecinos y sus amigos, con sus camaradas del trabajo. Recuerde siempre ejercitar ese músculo tan importante que es la indignación por la injusticia cometida en contra de cualquier persona en cualquier parte del mundo, porque eso nos hace más humanos cada vez. Hasta luego.